לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים, א' בת'. Que todo hombre crea en ti y santifique tu nombre en verdad. Que todo
nombre crea en ti y santifique tu nombre en verdad. Pues tú eres el Mesías, Yeshua, verdad y salvación. Pues tú eres el Mesías, Yeshua, verdad y porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yeshua HaMashiach,
id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Solo tú eres el Señor. Yeshua HaMashiach, solo tú eres el Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Aleluya. Shalom hermanos, sean ustedes bienvenidos un día más, una vez más en este tiempo a una enseñanza, a un tiempo de reflexión acerca o en torno a la palabra de Dios. Hoy quiero, antes que nada, darle gracias a Dios, al Señor, por su misericordia y bondad. Gracias, Padre, porque me tienes en este momento, en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has permitido, Padre eterno, vivir y llegar hasta ese momento. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por sostenernos, por sustentarnos, Dios. Gracias, amado Rey, porque tu bondad es evidente, Señor, en todo tiempo, Padre. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú bendigas la vida de cada creyente, Señor, de cada persona que se encuentra escuchando o viendo esta enseñanza. Yo te pido, Dios, que tú permitas que esta palabra more en nuestras vidas, que esta palabra haga un efecto, tenga un efecto positivo en cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, que bendigas la salud de mis hermanos, que tú bendigas, Señor, la salud de todos aquellos que en este momento te necesitan, amado Rey. Padre bueno, gracias de todo corazón. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, hoy gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, y gracias al Rabino me ha correspondido una vez más traerles una enseñanza, como les decía hace un momento, un tiempo de reflexión acerca de la palabra de Dios. Y este tiempo de enseñanza vamos a basarlo en el libro de Efesios, capítulo 5, la carta del Rab Shaul a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 20. En este capítulo lo que hace el Rab Shaul es tratar con nosotros como creyentes, como llevarnos a la preparación de la manera en la que nosotros debemos vivir en nuestro entorno. No necesariamente en nuestra comunidad, sino en nuestro entorno, es decir, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en fin. La Escritura nos está exhortando constantemente a vivir de una manera sabia. El objetivo principal de nosotros como creyentes es permanecer en la voluntad de Dios. Es de lo que nos habla estos versículos. Nosotros debemos vivir demostrando con nuestras acciones, pensamientos y palabras
que somos creyentes sin necesidad de que nadie nos lo pregunte. En ocasiones nosotros nos enteramos de que alguien es creyente porque lo vemos salir de una comunidad y no debería ser así. Nuestras vidas deberían reflejar que nosotros somos creyentes sin que nadie nos lo preguntara. Bueno, a la enseñanza le he colocado por título como necios o como sabios. Aquí Rav Shaul nos habla a nosotros, los creyentes. Esta carta fue escrita para una comunidad, en este caso la de Éfeso. Y les dice que hay dos maneras de vivir, que hay dos tipos de creyentes en las comunidades. Dice entonces de los versos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser creyente no significa vivir la vida por vivirla. Significa, lo que dice aquí, es que miremos de una manera muy cuidadosa cómo es que nos estamos comportando. ¿Qué es lo que reflejan nuestros actos? Hay dos maneras de verlo, según dice esto. La una es andar cuidadosamente y la otra es andar de una manera descuidada. Es decir, actuando por actuar, hablando por hablar. Lo que nos dice el verso es que nosotros debemos entender para poder vivir. De acuerdo a la voluntad de Dios, debemos entender. Nosotros en ocasiones nos hacemos una pregunta: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y si bien es cierto que hay una voluntad para mí, hay una voluntad también para todos, una voluntad general de parte de Dios que está en la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios en la palabra dice que nosotros debemos ser santos, por ejemplo. Bien, según esos versos hay dos maneras de actuar. Una manera que es sabia y la otra que es necia. Y del mismo modo hay dos maneras de vivir. Una manera insensata y una manera entendida. La manera entendida es vivir con sabiduría. Debemos preguntarnos cuándo fue la última vez que nosotros examinamos nuestra manera de vivir. A veces solamente nos dedicamos a vivir día tras día sin pensar, sin evaluar qué es lo que nosotros estamos haciendo. No evaluamos nuestra conducta. Entonces Rav Shaul nos dice: mira con diligencia qué es lo que están reflejando tus acciones, porque esto va a reflejar a su vez si somos sabios o necios. En el capítulo anterior, en el capítulo 4 del libro de la carta a los Efesios, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El Rav Shaul nos dice en esta carta a ellos y a nosotros que los creyentes viven de una manera diferente a los gentiles. Es decir, los creyentes viven de una manera y los que no conocen al Señor viven de otra. Ahora, ¿cuál es la manera? La clave está aquí, en el entendimiento que cada uno tiene de la vida. Muchas de las preguntas, o algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos es: ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos en la tierra? Bien, cuando somos creyentes y leemos la Biblia, nosotros entendemos cuál es ese propósito. Pero si no somos creyentes, o si somos de esos creyentes que no leemos la Biblia, pues no vamos a entender cuál es la misión o cuál es el propósito de nosotros en la tierra. Es decir, para vivir de esta manera debemos tener el entendimiento de conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo contrario al entendimiento? Es la ignorancia. Los que no son creyentes viven de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. Pero nosotros conocemos la Escritura. Nosotros vivimos de otra manera porque nosotros no vivimos en la ignorancia. Ella, la palabra, nos muestra cómo debemos vivir. El entendimiento nos sugiere que nosotros debemos usar nuestra mente para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios? Cuando dejamos que Él transforme justamente nuestra mente. ¿De qué manera? Una, a través de la lectura, y la otra, el estudio de su palabra. No solo leerla, sino estudiarla. Son dos cosas diferentes. A veces leemos algo y rápidamente lo olvidamos, pero cuando nosotros estudiamos, ponemos todos nuestros sentidos en ello,
lo entendemos y empezamos a aplicar eso que estamos leyendo en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que debemos hacer y esto requiere disciplina y constancia. Ahora, nosotros a veces somos indisciplinados. ¿Por qué? En ocasiones empezamos algo con mucha energía, con muchas ganas, y con el tiempo nos desanimamos, nos sentimos cansados y no persistimos. Esto es algo que a Dios no le gusta, ¿no? Que no persistamos. Dice la palabra en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos dio una mente para usarla, ¿sí? Y nos dice que la renovación de nuestro entendimiento es algo que debemos ir comprobando día a día a través de la lectura de su palabra. Es decir, ¿qué dice el Rab Shaul aquí? Nos dice, miren, sean sabios, no sean insensatos, sino actúen como personas sabias. ¿Cómo podemos nosotros actuar como personas sabias? El Mesías, nuestro Señor Yeshua, nos dio un ejemplo en el libro de Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Dice así, Mateo 25, versículo 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí tenemos dos clases de personas que están esperando el regreso del Señor. En este caso se habla de vírgenes. Ahora, pareciera que el término de vírgenes aquí quiere indicar que eran personas que profesaban una fe pura. El Salmo 119 dice, lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra. Ellas tenían la palabra como todos nosotros, que tenemos la palabra de Dios o física, o en el celular, o en la tablet, o de alguna manera. Entonces, de estas 10 vírgenes, las 10 tenían la palabra. Es decir, 10 creyentes que tenían la palabra. Pero tener la palabra no es suficiente. Aquí hay una división clara. Dice, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, todos estaban esperando la venida del Señor o el regreso del esposo. Si nosotros juntásemos a las 10 vírgenes, no vamos a encontrar diferencia en ellas. Todas tenían lámparas. Ahora, entre los dos grupos encontramos una diferencia, es que unas estaban preparadas y las otras no lo estaban. Esa era la principal diferencia que podríamos ver en este momento. En la parábola hay un tiempo de espera. Bien, de los versículos 5 al 7 dice, y tardándose el esposo celebraron todas, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta aquí no vemos ninguna diferencia, ¿sí? Vemos 10 vírgenes, todas con su lámpara. No se ven diferencias. Pero el Señor establece una diferencia. El Señor sí lo hace. Dice que todas se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. Y no fue su sueño lo que determinó ello. ¿Por qué se durmieron? Dice que fue porque tuvieron que esperar mucho tiempo, se cansaron y pues se durmieron. Estaban en un tiempo de espera, el esposo se tardó en llegar y ellas pues se cansaron. A veces nosotros estamos en esa posición, estamos a la espera de una respuesta, no encontramos enseguida y empezamos a cansarnos también. Hay promesas en la Escritura y nosotros a veces debemos entender que estos tiempos de espera son para probar nuestra fe. Bien. Aquí vemos que a estas mujeres no les faltaba palabra. Ellas tenían palabra, así como nos pasa a nosotros. A nosotros no nos falta palabra. En nuestra comunidad se nos enseña la palabra. Eso hace parte de las prioridades de nuestra comunidad, enseñarnos la palabra.
Entonces, constantemente la estamos estudiando. Nosotros no carecemos de la palabra, pero no es suficiente, porque la manera en la que nosotros vivimos no está reflejada solamente en lo que leemos o en lo que estudiamos. Dice entonces la palabra. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabemos nosotros por la misma escritura que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los dos grupos? Que todas tenían palabra, pero no todas estaban llenas del Ruach HaKodesh. Como muchas veces pasa en nuestras comunidades. Todos podemos leer la palabra, todos podemos escucharla, pero no es suficiente. El problema de estas vírgenes es que no se habían rendido al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cómo pasa eso en nuestras vidas? Bueno, cuando nosotros no queremos dejar nuestra vieja naturaleza, queremos cambiar algunas cosas, pero otras no. No entregamos todo, hay cosas a las que no queremos renunciar. Hay personas que se conforman como con una obra superficial de Dios en sus vidas. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. A veces no estudiamos el carácter de Dios, no tenemos una comunión con Él y por esa razón no confiamos en Él. Incluso a veces pasa esto con personas que sirven dentro de las comunidades. Hay personas que simplemente se acostumbran y no tienen una buena relación con el Señor. Esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. La Escritura, al final de la parábola, nos da una alerta y nos dice, entonces, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, aquí vemos que ambas, o sea, los dos grupos fueron tomadas desprevenidas, todas estaban dormidas, fue necesario despertarlas, pero unas estaban preparadas y las otras no. El tema que estamos viendo actualmente con lo de la pandemia nos ha llevado a ver que algunos estaban preparados o estábamos preparados y otros no. Físicamente y espiritualmente. Ahora, la pregunta es, si Dios requiriera de nuestra presencia en este momento, ¿qué tan preparados estamos? En esa parábola vemos que las vírgenes que eran prudentes tenían aceite en sus lámparas y las otras no. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada uno de nosotros es responsable de llenar su propio recipiente, o sea, nuestras vidas con el Ruach HaKodesh. Nosotros no podemos vivir de la espiritualidad de los demás. No podemos pensar que otro debe orar por nosotros y que se van a solucionar las cosas o nuestros problemas porque otro ora por nosotros, sino que cada uno de nosotros debe ser responsable de rendir su vida delante de Dios. ¿Bien? Por eso fue que estas vírgenes prudentes dijeron, para que no nos falte a ninguno, vayan ustedes y traigan su propio aceite. Cada uno debe ser responsable. Esa básicamente era la diferencia entre estos dos tipos de creyentes. Todos tenían la palabra, pero no todos tenían el Ruach HaKodesh. Vivir prudentemente significa vivir rendidos ante el Espíritu de Dios, ante el Ruach HaKodesh. Ahora, tenemos otra enseñanza en Mateo 7, que dice así, del versículo 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, aquí, ¿qué nos enseña? Es, aplicamos
la palabra que escuchamos, entonces el Señor muestra claramente la diferencia entre uno y otro. El que oye y hace y el que oye y no hace. Entonces aquí debemos reflexionar sobre en qué grupo estaríamos aquí nosotros. Los dos estaban oyendo, los dos escucharon el mismo mensaje, los dos construyeron una casa, ¿sí? Mm, su refugio, el sitio de su protección. Los dos fueron sometidos a prueba. Los dos fueron expuestos a las mismas dificultades. Todas estas cosas tenían en común, pero ¿cuáles eran las diferencias? ¿O cuál era la diferencia? Que las dos casas tenían diferente fundamento. No dedicaron la misma cantidad de tiempo ni de esfuerzo en la construcción. El uno construyó sobre la roca, tuvo que cavar más profundo. El otro construyó sobre la arena, fue muy superficial. La otra diferencia entre ambos es que el uno resistió la prueba y el otro no. Por eso, las mismas cosas que de lo que estamos viendo actualmente con la pandemia ha hecho que unos reaccionen de una manera y otros de otra. Algunos fortalecieron su fe y otros la debilitaron, la perdieron. Entonces, aquí vemos que los unos estaban fundamentados sobre la roca y los otros sobre la arena. Los dos tuvieron un fin diferente. El uno permaneció en pie y el otro cayó. Bueno, veamos. El hombre prudente es el que edificó sobre la roca, ¿sí? Sobre un fundamento seguro. El hombre prudente es sabio. El Proverbios, Mishlech 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros creyentes en muchas ocasiones necesitamos ser corregidos, pero no nos gusta la corrección, eso es algo que honestamente no nos gusta mucho. Pero el asunto es si lo aceptamos o no. Y acá dice que los insensatos no aceptan, desprecian la sabiduría y la enseñanza, ellos no quieren ser corregidos, quieren seguir viviendo así. Y el resultado va a ser el del hombre insensato. ¿Qué dice Mishlech 13:16? Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Es decir, que el hombre sabio o la mujer sabia se evidencia por su forma de ser, por su conducta. Del mismo modo, el hombre prudente o la mujer prudente tiene un conocimiento profundo de Dios, que son el resultado de oír y obedecer la palabra de Dios. Entonces, el hombre prudente prevé y previene los riesgos de hacer las cosas sin pensar. El hombre prudente es moderado en sus palabras, en su conducta, en su comportamiento. Ahí vemos que el hombre prudente dedicó tiempo y esfuerzo en la construcción. Para encontrar la roca había que profundizar, había que ahondar. Entonces debemos nosotros preguntarnos ¿qué tanto profundizamos nosotros en nuestra vida como creyentes? ¿Qué tanto estudiamos nosotros? ¿Qué tanto esfuerzo imprimimos nosotros o utilizamos nosotros, como en el caso del hombre prudente, para construir la casa? Así debe ser nuestra vida como creyentes. Nosotros no podemos ser superficiales y quedarnos simplemente con escuchar, sino que debemos ir más allá, debemos hacer, debemos practicar, debemos rendirnos, debemos entregarnos y buscar el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es insensato? Insensato es alguien ignorante, es alguien torpe, es como un cabeza duro. Esos son como los sinónimos de la palabra insensato. ¿Cómo demostró que era insensato? Pues edificando su casa sobre la arena. Ahora, ¿quién que va a construir una casa construye sobre la arena una casa sabiendo que se va a caer? O sea, no. Uno no lo haría, nadie pensaría en hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué este hombre fue y lo hizo sobre la arena? Porque simplemente es de esas personas que no les gusta profundizar, que no les gusta comprometerse.
personas que solo quieren escuchar, eh, personas que simplemente se dedican a escuchar una enseñanza y seguir viviendo sus vidas como si nada. Eso es construir sobre la arena. El insensato no se esforzó. Es aquel que usa la ley del mínimo esfuerzo, que busca que otro haga el trabajo por él, la comodidad, y busca el camino fácil siempre sin medir las consecuencias. El insensato oye, no hace, edifica sobre la arena y ni siquiera busca consejo. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros no podemos vivir una vida sabia espiritualmente si no hay conocimiento de Dios. Si no profundizamos en la palabra, no podremos vivir una vida sabia. No procederemos de una manera prudente, sino que seremos insensatos. ¿Por qué razón? Dice ahí más adelante en Efesios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, yo pregunto, si un médico nos dijera a nosotros hoy que tenemos 24 horas de vida, ¿qué haríamos en esas 24 horas de vida? ¿Mm? Probablemente pasaríamos con nuestra familia, buscaríamos reconciliarnos con aquellas personas con las que peleamos, con las que nos disgustamos y ese tipo de cosas. Si recibiésemos una noticia de esas, el panorama de nuestra vida cambiaría completamente. Pero nosotros no estamos buscando reconciliarnos ni hacer ese tipo de cosas si no nos dijeran eso. ¿Qué fue lo que cambió? Las prioridades cambiaron por la perspectiva que teníamos. No estábamos aprovechando bien el tiempo. Cuando nosotros tenemos noticias como esta, nosotros aprovechamos ese tiempo, no perdemos ni un momento. Si nos dijeran, tienes 24 horas de vida, nosotros probablemente ni dormiríamos, sino que utilizaríamos esas 24 horas y las aprovecharíamos al máximo. Como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo. Bien. No se trata de aprovechar al máximo el tiempo, sino de aprovechar el tiempo al máximo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿estamos siendo diligentes con el tiempo que tenemos? Miren, ¿qué sucede en ocasiones? Bueno, un ejemplo, a una persona se le perdió su celular o por alguna circunstancia extraña dejó de tener su celular por 2 o 3 días y cuando lo vuelve a encender encuentra una cantidad enorme de mensajes por WhatsApp, por ejemplo, pero si miráramos esos mensajes, en esos mensajes no hay absolutamente o muy poco que pueda edificarnos. Sí, hay un montón de cosas allí, pero la mayoría de las cosas que vamos a encontrar son cosas sin importancia, son cosas que no van a cambiar nuestras vidas. Entonces, es como un llamado de atención que deberíamos hacernos hoy en día porque pasamos demasiado tiempo frente a las redes sociales, perdiendo el tiempo. Y esto nos impide ir más allá, nos impide escudriñar la escritura, nos impide orar, nos impide buscar de Dios. Entonces, ¿son malas las redes sociales? No, pero si no las sabemos usar, sí se pueden convertir en nuestra ruina. Entonces, debemos aprovechar el tiempo. A veces lo perdemos por estar metidos en las redes sociales. Entonces, es simplemente como una exhortación de que utilicemos el tiempo sabiamente, ¿sí? Para que podamos crecer espiritualmente, para que seamos más maduros, para que nuestra forma de pensar y nuestra espiritualidad sean más maduras. Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos respecto a esto? ¿Sí? ¿Manejamos nuestro tiempo, nosotros lo hacemos bien?
para que ellos aprendan o les estamos dando un mal ejemplo también? A veces nosotros como padres no sabemos manejar nuestro tiempo y les exigimos a nuestros hijos que lo sepan hacer, pero nuestro ejemplo no es el mejor. Dice el Rab Shaul, porque los días son malos. ¿Quién puede dudar de eso hoy en día? Esto en el tiempo del Rab Shaul también pasaban cosas. Sí, habían problemas como los que tenemos hoy en día. Seguramente hay algunas diferencias por las épocas, pero digamos que habían enfermedades, había delincuencia, habían abusos. Era muy parecido a lo que vimos hoy en día. Entonces, Rab Shaul dice, ¿por qué? Los días son malos, igual a los que vivimos hoy en día. Bien, un ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado a comprar, ¿qué hacemos normalmente? Bueno, vamos a comprar el azúcar, el arroz. ¿Nosotros qué buscamos? Buscamos las ofertas. ¿Sí? Vamos a aprovechar las ofertas. Es lo que normalmente nosotros hacemos. ¿Para qué? Para ahorrar un poco de dinero. Pero, ¿hacemos lo mismo con el tiempo? ¿Cómo administramos el tiempo? Lo que el Rab Shaul nos enseña aquí es que para vivir una vida sabia, prudentemente, es necesario administrar prudentemente el tiempo, hacerlo con sabiduría. Ahora, cuando nosotros asociamos esto de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, nos está diciendo también que los días malos pueden crear nuevas oportunidades. No siempre los días malos son un obstáculo, ni un día de derrota. Las dificultades no siempre están para hacer que nuestras vidas sean más difíciles, sino para fortalecernos. ¿Bien? Ah, si no buscamos la voluntad de Dios, vamos a vivir como insensatos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bueno, nuevamente un contraste entre el insensato y el entendido. Bien, aquí habla de la embriaguez, pero no es solamente hablar de la embriaguez común y corriente. Sin embargo, vamos a hablar del tema. Cuando una persona está ebria, actúa bajo el efecto, ¿no?, del licor como si estuviese poseída por el alcohol y comete errores. Y cuando se le pregunta por qué los cometió, dice, no, estaba borracho y no sabía lo que estaba haciendo. Y entre comillas es que realmente como que no es responsable de lo que estaba haciendo porque estaba poseído por la embriaguez. Entonces, ¿qué dice Rab Shaul? Dice, no te dejes poseer por el alcohol. Al contrario, deja que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sea el que te gobierne para que tus acciones sean diferentes. Eso es lo que nos está diciendo el Rab Shaul. ¿Cuál es la pregunta para nosotros? ¿Estamos nosotros llenos del Espíritu Santo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo llenarnos del Espíritu Santo? Hay días en los que nosotros nos levantamos, oramos, estamos muy animados y todo sale bien. Y otros días en los que nos levantamos desanimados y todo sale mal. ¿Mm? Eso es como, bueno, digamos yo salgo a trabajar con mi camioneta y todos los días necesito llenarla de combustible. Yo no puedo llenar de combustible el carro una vez y querer trabajar un montón de tiempo con ella. Sí, no, tengo que constantemente estarle colocando combustible al vehículo. Así es nuestra vida. Nosotros tenemos que estarnos llenando constantemente. No podemos pensar que nos llenamos ayer y que con eso vamos a tener suficiente para un montón de tiempo. No, todos los días tenemos que buscar de Dios. Todos los días tenemos que buscar orar, leer la palabra, estudiarla cada día. ¿Ok? Vivir prudentemente beneficia nuestra manera de hablar. Dice la palabra, continuando, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo podemos alabar nosotros al Señor? La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, que nuestra manera de hablar debe reflejar lo que nosotros somos. Nuestras conversaciones deben estar llenas de la palabra de Dios. Es así de simple, es así de sencillo. ¿Son nuestras conversaciones llenas de la palabra de Dios? ¿O en ocasiones nuestras conversaciones son huecas? Nosotros
todo aquello que nosotros hemos aprendido de Dios debemos reflejarlo en lo que hablamos. La palabra dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y dice la palabra, dando gracias a Dios por todo. Si nosotros vivimos agradecidos, se eliminan la queja y la murmuración. Bien. En alguna ocasión yo leí algo, decía que había un grupo de personas que estaban en el servicio militar y se habían sentado a comer a la mesa. Habían creyentes y otros que no. Decía allí que se inclinaron, los creyentes dieron gracias por la comida y a uno de ellos no le gustó la comida y comenzó a quejarse sobre la comida. Y uno de los que no eran creyentes le dijo, oye, ¿tú no acabas de dar gracias por lo que comiste? Entonces cómetelo y cállate. Oportuna la observación, ¿no? No podemos nosotros dar gracias y al mismo tiempo quejarnos. Debemos vivir agradecidos con Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. De esta manera vamos a eliminar las quejas. Entonces, debemos preguntarnos, ¿le damos nosotros gracias a Dios por todos? Perdón, por todo. Eso es difícil, yo lo sé, porque a veces esperamos cosas y no se dan. Y es difícil, entonces, dar gracias. Pero nosotros no sabemos en el plan de Dios por qué sucedió esto. Y a veces nosotros creemos que nuestros planes son el plan de Dios. Entonces, dale gracias al Señor. Si Él hizo algo bueno por ti hoy, dale gracias. Si no te respondió hoy, dale gracias. De pronto hoy no era el tiempo, te va a responder mañana, dale gracias. ¿Ok? Esa es la forma de eliminar la queja, la murmuración y de andar diciendo barbaridades. Bien. Como conclusión, entonces, tenemos que el prudente depende de Dios, no se apoya en su propia prudencia. El imprudente confía en sus propias fuerzas y cuando viene el mal no busca a Dios. El prudente reconoce el peligro y toma decisiones correctas para evitarlo. El insensato no repara en ninguna advertencia y no busca dirección para su vida. Es necesario ser prudente en la manera de aprovechar el tiempo. El insensato simplemente pierde el tiempo. No se puede vivir una vida espiritualmente sabia si no hay conocimiento de Dios. La persona prudente habla conforme a la palabra de Dios porque se ha llenado de ella. Amén. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, la reflexión y este tiempo de estudio. Padre bueno, hoy, Señor, quiero darte gracias por la palabra. Quiero darte gracias, Señor, por tu misericordia y pedirte perdón por las veces que hemos sido imprudentes. Pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos renegado, Dios. Hoy queremos pedirte, Señor, que la palabra que hemos estudiado, que hemos visto en esta tarde, la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, edificar sobre la roca, que escuchemos tu palabra y la pongamos en práctica, que hoy y todos los días, Señor, de nuestra vida podemos llenarnos de tu espíritu, que podamos aprovechar el tiempo, porque los días son malos, Señor. Gracias, amado Dios. Hoy te digo gracias, Señor, de todo corazón. Y te pido, Señor, que nos bendigas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom y Shavua Tov.
החגיו בכל יוצא יבוא בארבע בקדימה דהייגול זה החגיו בכל יוצא יבוא שיבוא יוי 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 la venida del Mesías. אני מאמין, בנמונה של אמו והביח המשיח. אני מאמין, בנמונה של אמו והביח המשיח. אני מאמין Moshiach,